Ya, aquí. Ese era el botón que apreté por eso. Ujú. Ya, ahora sí podemos continuar. Ya mira, lo que te iba diciendo, que los intervalos son un conjunto de números. Es como que si tú agrupas unos números dentro de otro conjunto más grande de números y los haces resaltar. ¿Sí entiendes esa? Esa es la idea, de hacer resaltar un grupo de números, ¿ya? Que están limitados desde un cierto rango hasta otro rango. Por ejemplo, desde 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces nuestro intervalo va a partir desde 1 y va a llegar hasta 4. Y entonces todos estos números que están entre medias van a ser resaltados. Y de allí hay varias formas de representar estos intervalos, que es como más o menos la escritura. Tú sabes que en lenguaje se usan las letras para representar las palabras, asimismo en matemáticas se utilizan cierto tipo de símbolos para representar algún tipo de acción. En este caso, los intervalos abiertos se escriben entre paréntesis. Estos son los paréntesis. Cuando tú quieres decir que es un intervalo abierto, lo escribes entre paréntesis. Cuando quieres decir que es un intervalo cerrado, lo escribes entre corchetes. ¿Ya? Ya más adelante vamos a ver bien qué es intervalo abierto y qué es intervalo cerrado. Asimismo, ¿qué es un intervalo semiabierto? Semiabierto por la derecha y semiabierto por la izquierda. Semicerrado por la izquierda, perdón. Que es como, son sinónimos. Está abierto por la derecha, que este sería el lado abierto, y está cerrado por el lado izquierdo, con un corchete. ¿Sí queda claro esta parte de lo que es abierto y cerrado? Ok. Diga, ya. El chiste es que cuando tú tienes un intervalo abierto, tú no coges los extremos. O sea, a ti lo único que te interesa es lo que está dentro de ese intervalo. Es como que si tú tuvieras una torta y tú no cogieras el glaseado. ¿Sí entiendes? Tú en la tortita que es así, tú de la tortita no coges el glaseado, sino lo único que te va a interesar es el cake que hay adentro. ¿Ya? Así mismo pasa con los intervalos abiertos. Pero cuando es un intervalo cerrado, tú ya tomas todo el pastel, lo tomas. Y ya cuando es semiabierto y semicerrado, ya simplemente haces caso, por ejemplo, en este caso, aquí vas a tomar el valor de A, pero no vas a tomar el valor de B. Y así mismo acá, vas a tomar el valor de B, pero no vas a tomar el valor de A. Ya. Vamos a ver un par de cositas que son fundamentales para entender lo que son intervalos. Bien, tenemos lo que son los números y tenemos la recta real. Vamos a tratar que los números están divididos en varios grupos. Primero tenemos lo que son los naturales, los que usamos para contar toda la vida. Por eso se llaman naturales, porque son los que aparecen ahí en la naturaleza, como es el 1, el 2, el 3, todos los números así. Luego de los naturales se conoce la parte que es negativa de los naturales, que serían los enteros negativos. Y dentro de estos enteros negativos se encuentra el -1, el -2, el -3. Y asimismo por ahí aparece el 0, que a veces dicen que están entre los naturales, que no forma parte de los naturales, pero ya, para eso no es nuestra incumbencia en estos momentos. Pero el chiste es que si tú planteas estos números dentro de la recta de números, te vas a topar con un problema. Vas a tener el 0, vas a tener el 1, el 2, y para el otro lado vas a tener el -1, el -2, pero te van a quedar vacíos. O sea, ¿qué número pones aquí? Y de eso nacieron los racionales, que se representa como con una Q. Ujú. Ya, y en los racionales es lo que se utilizan para llenar estos vacíos que dejan aquí entre el -1 y el -2, puede ir el -3/2 o el -5/4, así. Todos estos números se encuentran ubicados aquí. Por eso es importante saber cómo se representa un número dentro de la recta real. Y es que tú tienes que ver, si tienes la recta real, escribimos aquí el 0, el 1 y el 2. El -1
y el menos 2. ¿Ya? Lo primero que tienes que hacer si te dan un número para representarlo en la recta real es sacar su parte entera. Menos, pongamos un ejemplo de menos 6 séptimos. ¿Ya? Vamos representando este número en la recta real. ¿Dónde se encontraría ubicado? A ver, si ya lo sabes hacer para pasar a la siguiente parte. Emi, una pregunta. Este número de aquí, menos 6 séptimos, ¿cómo lo hacemos para ubicarlo en la recta real? Primero vemos su signo, ¿verdad? Su signo nos indica que va a estar del lado izquierdo, va a estar para acá. Y luego nosotros pasamos este número de fracción, lo pasamos a decimal, que sería 6 dividido para 7, nos daría un valor de 0.85. Vemos que la parte entera, o sea, lo que está antes de la coma, es 0. Por ende, nuestro número va a estar entre 0 y menos 1. Y como es 85, va a estar más cerca de menos 1. Lo ubicamos más cerquita del menos 1 y ponemos aquí menos 6 séptimos. Y así mismo como si tuviéramos un caso de 3 medios. Vemos que es positivo, entonces va a estar del lado derecho de la recta. Sí, del lado derecho de la recta. Y asimismo lo pasamos de fracción, lo pasamos a decimal y nos queda 1,5. Va a estar entre 1 y 2, ¿verdad? Porque es mayor que 1. Va a estar entre 1 y como es 1,5 se va a encontrar más o menos, se va a encontrar en la mitad. Y aquí estaría el 3 medios. Ya. ¿Sí te queda claro la parte de cómo se ubican los números en la recta real? Sí, sí. Eso sí, eso está claro. Ya, porque el chiste de intervalos es que tú tengas primero claro esto para poder de ese modo graficar los intervalos. ¿Ya? Cuando tú ya tienes claro de cómo se grafican los números en la recta real, vas a poder trabajar con los intervalos. Correcto. Vamos entonces a ver algunas, ah, un poco más de nomenclatura, que esto ya es un poco más como para escribir bonito un intervalo. Ya, mira. Aquí lo importante, lo más nuevo y lo más novedoso y destacable es este simbolito de aquí, que significa pertenece. Este simbolito significa de pertenencia. ¿De ¿Ya? dónde salió tanta letra? ¿De dónde? ¿De dónde salió tanta letra? Sí, eso es una pregunta bastante, ya. Mira, lo primero es que todos son intervalos. Todo esto es un intervalo. ¿Ya? Todos son formas de expresar un intervalo. Del lado izquierdo nos encontramos la forma normal en la que tú conoces cómo se escribe. ¿Ya? Se escriben como A, B y entre corchetes o entre paréntesis. ¿Verdad? Y del lado derecho nos encontramos su forma matemática. Esta es facilita, mira. Tú simplemente tomas un valor X cualquiera, que tú dices, X puede tomar cualquier número, puede ser 10, puede ser 20, no, exacto, exacto, puede ser cualquier número, puede ser una fracción, puede ser 3 medios, o puede ser 7 octavos, así, ¿ya? X puede tomar el valor de cualquier número. Entonces, tú dices con este simbolito significa pertenece, ¿ya? Es como una forma abreviada de decir pertenece. Uy, espérate, aquí se me fue mal la N. ¿Ya? Eso es lo que significa este simbolito, que pertenece a los números reales. Sí, a los números reales. O sea que X es un número real, que existe y es fraccionario, o puede ser también una raíz de 2 o cualquiera. ¿Ya? Hasta ahí vamos más o menos claro. X pertenece a los números reales. Eso es lo primero que tú dices, que es como traduciendo esto que está aquí. Y luego pones una condición. Esto de aquí es una condición. ¿Ya? Vamos a explicar la condición. ¿Qué nos quiere decir esa condición? Esa condición nos trata de decir que X se encuentra entre A mayor o igual y se encuentra entre B.
X no va a poder ni ser ni menor que A, ni mayor que B. Un ejemplo, si A vale 5 y B vale 10, X nunca va a poder tomar el valor de 11, ¿verdad? Y si A vale 5, X nunca va a poder tomar el valor de 4, porque estaría rompiendo la condición que estamos imponiendo de esta forma. De ahí de 5 a 10 se puede coger cualquier número. Exacto, exacto. Eso es lo que quiero llegar. De 5 a 10 tú puedes coger cualquier número. Puedes coger el 6, puedes coger el 7, el 8, puedes coger números fraccionarios. Por ejemplo, un número fraccionario que te dé entre 5 y 10, déjame pensar. 30, 32 quintos. Si tú divides esto, te va a quedar un número entre 5 y 10. Y así. Tú puedes, X va a tomar el valor de cualquier número que se encuentre entre 5 y 10. Ya más o menos, y eso ya sería todo lo que es la forma de escribirlo. Así se escribe un intervalo de forma formal. Esto es la representación formal de un intervalo. ¿Sí te queda claro o hay alguna duda? Si una partecita no entendiste, dímela nomás, sin miedo. ¿Ya? Por ejemplo, esto de aquí es decir que X es un número real. Se lee como X pertenece a los reales. ¿Ya? Y luego acá en la parte, en lo que sigue, se pone la condición que debe cumplir X. Recordemos que X puede ser cualquier número en los reales, pero que cumpla esta condición que está impuesta aquí, que aquí vemos un pequeño ejemplo. ¿Ya? Emi, ¿todo claro? Ah, sí, Sí quedó clara esa parte. Ya. Esto ya estaba es. anotando. Ya, tranquila. Esto ya son más pesados, porque esto ya es nomenclatura y son cosas importantes que si las entiendes ahorita, estamos muy bien. Ujú. Con que tú entiendas esto, estamos bien. Ya, por ejemplo, te voy a poner otro caso. Tenemos de -3 hasta 10. Ya. ¿Cómo sería esto de aquí escrito de forma formal? Así, escrito en esta forma. Serían primero las dos llaves. Bueno, abres las llaves y pones tu variable X. Siempre la X es inmutable, la X siempre va, no importa cuál intervalo sea. Pones la X, dices que pertenece a los reales. ¿Ya? Pertenece a los reales, pones la rayita que indica que vas a comenzar a escribir tu condición. Ujú. Y si nos damos cuenta, este es un intervalo abierto por ambos lados, por ende no va a llevar los signos igual de aquí abajo, que eso fue que se me olvidó explicarte. Cuando el intervalo es cerrado, perdón, disculpa, cuando el intervalo es cerrado, se pone con igual. Cuando el intervalo es abierto, se pone simplemente el mayor, o en este caso el menor. Ujú. Es facilito, por eso es que sí te queda claro, ahí está. Cuando el intervalo es cerrado, va con igual. Cuando el intervalo es abierto, va sin el igual. Es simplemente un jueguito de si es abierto, va sin igual, si es cerrado, va con igual. Ah, ya. Ujú. No, no es nada complicado. Ya mira, en este caso, ambos intervalos son abiertos, por ende no va a llevar ningún igual. Ponemos el -3 menor que X menor que 10. Y cerramos la llave. Es 10 nomás, no es -10, por si acaso. Ah, ya. Sí, sí, ya. Sí, esta forma de aquí de escribir los intervalos en su forma formal está clara. Ujú. Sí. Y ahí sí ya entendiste de dónde sale tanta letra. Ujú. Sí. Todas esas letras tienen un son y un porqué. Bien, sigamos con la siguiente parte, que es de ¿para qué nos sirven tantos intervalos? ¿Para qué funcionan? Como te decía al principio, nos sirven para especificar los rangos dentro de una función, también para decir, por ejemplo, si a ti te ponen una gráfica, algo muy utilizado ya en un futuro es una función escalón. O sea que la grafiquita mantiene un valor tanto y llega a un punto y salta a otro valor. Este es un ejemplo que todavía
Si lo entiendes está genial, pero si no, tranquila, no te preocupes. El chiste es para especificar para qué sirven los intervalos. Y aquí tú sabes que esto de aquí vale 1 y esto de acá vale 0. ¿Correcto? La grafiquita viene en 0 y llega a un punto y salta hasta 1. Entonces tú a través de intervalos mides eso. Dices que del intervalo de x igual a 0 hasta infinito, la gráfica va a valer 1. Y cuando x es menos infinito hasta 0, nuestra gráfica va a valer 0. Para eso es que se usan los intervalos, para especificar dentro de funciones qué valor va a tomar la función. Esto es muy importante porque yo estaba revisando, es lo siguiente que viene en el curso. Especificar, trabajar con funciones. ¿Ya? Bien. Y tenemos también lo que es de, algo que no te dije, son los intervalos que tienden a infinito. O sea, cuando tienes así, a, infinito. O vienes por izquierda y dices menos infinito, b. Estos intervalos quieren decir que tú estás partiendo desde en la recta, está dibujada en la parte de abajo, aquí abajito. En la recta, tú vas a tomar todos los valores que vienen así, hasta un cierto valor b. Y todos estos valores van a estar dentro del intervalo. Ya. Vamos a la siguiente, a trabajar ya con lo que es ejercicio y todo lo que se pone en la tareita, que esto ya es lo complicado. Tenemos 3 intervalos en este caso y tenemos 2 tipos de operaciones que se pueden hacer. ¿Ya? Primero hablemos de cómo se grafica un intervalo en la recta real, que es lo que estuvimos viendo hasta este momento. Ya. Si nos dan el intervalo A, que es cerrado por ambos lados y va desde 2 a 4, nosotros lo que hacemos primero es ubicar el punto 2 como un puntito cerrado. Lo ubicamos como un puntito cerrado y luego ubicamos el otro extremo, que en este caso sería 4, también como un puntito cerrado. Y nuestro intervalo va desde 2 hasta 4, por ende la zona que está entre 2 y 4 la rayamos. Para decir, este es nuestro intervalo. ¿Ya? ¿Sí queda claro cómo se grafica así un intervalo en una recta? Amy. Mande. ¿Sí te quedó claro cómo se grafica el intervalo en la recta? Más o menos. Ya, vamos a seguir viendo otro ejemplo para que te quede más claro. Mira, tú lo primero que haces es identificar si el intervalo es abierto o cerrado, dependiendo del lado. En este caso, tenemos que por el lado izquierdo, el intervalo B, estamos hablando del intervalo B, por el lado izquierdo es cerrado. ¿Qué valor tiene el intervalo B en el lado izquierdo? Menos 5. Vamos a la recta numérica y ubicamos el menos 5 y ponemos un puntito completamente negrito, así. Bueno, en este caso es rosado. ¿Ya? En menos 5 y luego decimos, ah, mira, este intervalo se va hasta más infinito. Como se va hasta más infinito, trazamos nuestra rayita para indicar que esto pertenece a nuestro intervalo hasta más infinito. Aquí se va de largo. Uy, se va de largo. ¿Ya? Diga. Tú buscas los extremos, dependiendo de cómo sean los extremos, pones el punto. Cuando el extremo es cerrado, pones un punto completamente negrito. Cuando el extremo es abierto, simplemente pones un punto como un circulito, sin rellenarlo de adentro. ¿Ya? Cuando es abierto. Cuando es abierto, pones un circulito. Cuando es cerrado, pones un punto completamente negro, así. Bueno, ya, pongámoslo negro. Ya, ahí. Pero bueno, ¿sí entiendes la idea? Ajá. Sí. La idea es que cuando es cerrado lo coloreas y cuando es abierto lo dejas simplemente el círculo. Se lo rellena.
Se lo rellena cuando es cerrado. Cuando es cerrado, se lo rellena. Cerrado, relleno, abierto. Por eso dice la palabra abierto, porque se puede ver lo que hay adentro. Ujú. Ay, ya. Sí, ya. Perfecto. Vamos ahora con nuestro otro intervalo, que en este caso es C. C va desde -4 hasta 3, ¿verdad? Ya. Ubicamos los extremos del intervalo, que en este caso sería -4 y 3. ¿Dónde está ubicado el -4? Aquí. ¿Correcto? ¿Y qué es? ¿Abierto o cerrado? A ver, primera pregunta. Yo te voy a comenzar la pregunta. En el Abierto. -4 es abierto. Entonces ponemos la bolita abierta, ¿verdad? Y en 3, ¿es abierto o cerrado? Cerrado. ¿Qué ponemos? El relleno. Relleno, correcto. Y graficamos nuestra zona de intervalo entre -4 y 3. Así sería graficar. Simplemente trazas líneas dentro de la zona de intervalo. Se Ujú. la pin. La pintas, exacto. Pintas ese intervalo para resaltarlo. ¿Te acuerdas que eso era lo que hablábamos al principio? Tu objetivo es hacer notar que estás hablando de esa parte. Esa parte de la gráfica es la que me interesa a mí. ¿Sí, sí entiendes? Pintado. Por eso es que tienes que pintarlo. Pintarlo es una forma de realzar ese contenido que hay dentro. Ujú. Ahora nosotros sabemos que nuestro intervalo, en este último caso, en el caso C, nuestro intervalo puede pertenecer el -1, el 0, el 1, el 2, pero el 5 y el 6 ya no formarán parte de ese intervalo. ¿Sí le entiendes? Ya. Ujú. Ya, correcto. ¿Sí te quedó claro cómo graficarla? O si quieres Sí. hacemos otro ejemplo. Tú dime no. ¿Sí te quedó Otro. claro? Otro, hagamos otro. Bien, ponemos un intervalo D, decimos que es igual a -4, a 6. Y del lado 6 ponemos así. Ya. Vamos a graficarlo. Ignoremos esto por un momento, porque ya no tengo más rectas. Ya. Y grafiquémoslo sobre esta recta. ¿Ya? Tú dime, tú anda diciéndome, ¿qué voy haciendo para graficar el intervalo? Abierto en el -4. Abierto en el -4. Pongo un circulito abierto. ¿Correcto? ¿Y qué más hago? Y en -6 es cerrado. -6 segura. Mira bien el número. Ah, 6 nomás. 6. Tienes que fijarte en el signo. Ajá. En el 6 es cerrado. ¿Cerrado cómo se ponía? Circulito abierto, circulito pintado. ¿Mandé? Encerrado, cuando era el intervalo cerrado, poníamos círculo abierto o círculo pintado. Pintado. Pintado, exacto, exacto, pintado. Y ahora yo, ¿qué parte voy a resaltar? ¿Cuál es la De partecita? -4 a 6. De -4 a 6 yo le voy haciendo como un rayadito así, pintándolo. Ujú. Eso mismo es. ¿Ya? Sí. Eso sería cómo se grafica un intervalo. ¿Sí le entiendes? Sí. Ya. Ya te va quedando más claro. Borremos esto porque acá vamos a hacer ahora ejercicios. Estos ejercicios sí son un poco ya más, sí son algo más complicados, pero tú tranquilo, que esto se puede entender. Todo lo que está aquí se puede entender. Para ello, antes que nada, hablemos de si conoces estos símbolos. No. No los conoces. Perfecto. Vamos, vas a conocerlos ahorita. El primero, que es como una U invertida, se le llama intersección. ¿Y qué es eso? Ya. ¿Qué es intersección? En el lenguaje común, la intersección es cuando tú tienes dos grupos de elementos y sacas los elementos que están en común. O sea, por ejemplo, si tú tienes el grupo de, déjame pensar un ratito, de niños y niñas, ¿ya? Tú tienes el grupo de, un lado están las niñas, del otro lado están los niños. Y entonces tú dices que la intersección de ese grupo va a ser, por ejemplo, los que juegan, los que tienen computadora, ¿ya? ¿Ya, Emi? ¿Me va siguiendo el ejemplo? Sí. Ajá, ya. Entonces tu intersección van a ser todos los niños que tengan computadora, niños y niñas que tengan computadora. Entonces tú lo graficas así, de esta forma.
Aquí van a estar los niños, Del otro lado las niñas. del otro lado las niñas. Exacto. En el medio. Y en el medio, o sea, esta de aquí es la intersección, van a estar niños y niñas que tengan computadora. ¿Y qué van a los lados? Eso en sí es la intersección. Y ahora, hablando de matemáticas, ya con números, ¿te acuerdas que nosotros al principio definimos condiciones? ¿Sí te acuerdas de eso de que, por ejemplo, 2 menor igual que X menor igual que 4? Esta Sí. sería la condición para este intervalo. Ya, ahora vamos a tratar, nuestra intersección va a ser los números que cumplan ambas condiciones. Que cumplan las condiciones de este intervalo y que cumplan las condiciones de este otro intervalo. Eso vamos a hacer en intersección. ¿Ya? ¿Sí te queda más o menos claro? Sí. Ya graficándolo es más fácil de entenderlo. Vamos a hacer primero todas las intersecciones. Porque si te das cuenta que del otro lado hay el mismo simbolito pero invertido. ¿Mm? Ese es, Ajá. ese es otro símbolo que ya ahorita lo vamos a ver. Primero, ocupémonos de la intersección. ¿Cómo se trabaja la intersección? Déjame borrar todo esto. Bien. Lo primero que tienes que hacer es graficar el intervalo. Graficar el intervalo ya vimos, es facilito. Simplemente tú ubicas los bordes del intervalo, los límites. En este caso sería de 2 cerrado, sería en 4 cerrado, y el intervalo estaría entre 2 y 4, ¿verdad? Hasta ahí todo claro, diga. Y con otro Sí. color, cuando vas a trabajar con más de un intervalo en la misma recta, es recomendable usar varios colores. El otro intervalo en este caso es B. B nosotros graficamos desde menos 5 cerrado hasta más infinito. Entonces esto se va largo. Todo. Todo. Correcto. Entonces, nuestra intersección aquí van a ser los puntos en donde pase la línea verde y la línea rosada. ¿En dónde nomás está pasando la línea verde y la línea rosada? ¿Desde qué puntos? La línea. ¿Mande? Ya mira, sería desde 2. En 2 está la línea verde y la línea rosada, diga. Porque en 2 está graficado el primer intervalo. Ujú. Ah, ya. Sí, tú tienes que ir viendo. Tú tienes el intervalo ahí y por ese mismo intervalo está pasando la otra línea. Desde 2 hasta 4. Entonces nuestra intersección en este caso va a ser un intervalo cerrado 2,4. ¿Sí le entiendes? Sí. Diga. Ujú. Es simplemente ver el cruce de líneas. ¿Dónde se cruzaron las líneas? Ese va a ser mi intersección. Ya. Aquí el caso es que si te das cuenta, nuestra intersección nos quedó igual que el intervalo A. ¿Verdad? La intersección es igual que el intervalo A. Ah, Entonces, se le dice que el intervalo A está dentro del intervalo B. ¿Sí te das cuenta? por lo que Eh, está pintado dentro, por lo que el verde es mayor. Ajá, el verde, todo el espacio, si tú realzas todo el verde, también estás realzando todos los elementos del A, porque el A es más chiquito. Ujú. Perfecto. Diga. Y así mismo vamos haciendo con los otros. Sacamos la intersección de A y C, graficamos A, que A está aquí, A está aquí, y C va desde menos 4 hasta 3. Desde menos 4, perdón, es abierto. Aquí es abierto. Desde menos 4 hasta 3, en 3 es cerrado. Y graficamos así. En este caso ya no nos quedó lo mismo. ¿Sí te das cuenta? Quedó a la Ah, mitad. quedó la mitad, simplemente quedó desde 2 hasta 3. ¿Verdad? Hasta 3 nomás queda la intersección entre un intervalo
y el otro intervalo. Ahí tú ya cuando resuelves ejercicios puedes hacer la recta más grande e ir viendo más claro cómo te quedan los puntos. Nada más que aquí está más chiquito porque hay varias rectas. ¿Ya? Entonces el intervalo va a ser desde 2 hasta 3. Esa va a ser nuestra intersección. Ujú. ¿Todo bien? Ya. Entonces nos tocaría el último caso de intersección, que sería de B intersectado con C. Vuelta graficamos B, que es el mismo, que va desde -5 hasta infinito. Y el C, que es el chiquitito que está desde 4 abierto, hasta 3. Hasta 3 cerrado. Si nos damos cuenta aquí, vuelta nos pasa lo mismo que en el primer caso. Este es el primer caso. El intervalo B cubre todo el intervalo C, ¿verdad? Diga. Ujú. ¿Sí lo visualizas? Ujú. El intervalo C es el de rosado y el intervalo B es el de verde. Ujú. Entonces el B cubre todo al C. Diga. Ujú. Y esto sería lo mismo que poner simplemente C de respuesta, que es, que es lo mismo que -4 abierto, coma 3 cerrado. ¿Ya? Hasta ahí te quedó claro la parte de intersección. ¿Cómo se saca la intersección entre intervalos? ¿Alguna pregunta respecto a eso? Emi, Ande. ¿alguna pregunta respecto a lo que es intersección? ¿Cómo se trabaja? ¿Sí quedó claro? No, ¿No quedó claro? ¿Algo? Dime. Tú dime nomás. No, no hay ninguna duda. Para pasar con la siguiente, con la que es unión. Ujú. Este aquí es interesante. Bueno, ambos son interesantes, tanto la intersección como la unión. Este es facilito de identificar porque dice unión. Se dice unión. ¿Qué es la unión? La unión es que tú vas a unir los elementos de este intervalo con los elementos de este otro intervalo. Ujú. En este caso, la unión entre A y B, ya no nos hace falta volver a graficar porque ya graficamos. La unión entre A y B va a ser simplemente B, ¿verdad? Porque B es este intervalo grandote desde -5 hasta más infinito que contiene a todos los elementos de A. Diga. ¿Sí lo ¿dónde ves te aquí? escriben? Aquí, simplemente estoy hablando más que nada. Ay, Ajá, simplemente estaba resaltando que B es el intervalo, si tú graficas B como un conjunto, B es grande y dentro de B está A. Diga, eso es lo que nosotros tenemos en la recta. Nosotros en la recta tenemos toda la recta casi pintada de verde, que el color verde identifica B, y tenemos ese cachito chiquito que representa A. Diga, el cachito chiquito representa A, y todo el cacho grande, el color verde, representa B. Por ese cacho. ende, ajá, por ende, B va a ser la unión entre A y B, van a ser simplemente B. O como si tú lo quieres ver de otra forma, la unión entre A y B va a ser desde -5 hasta infinito. No, Diga, con esta no. Emi, Vale, hasta aquí, ¿todo claro? ¿Con lo que es unión? sí. Vamos con la siguiente, que el siguiente sí ya es diferente. Mira, es A y C. Vamos a unir A y C. Partimos desde donde comienza el intervalo graficado, que en este caso será -4 abierto, y vamos largo por la recta, vamos largo por la recta. Vemos aquí que hay una pequeña intersección, no nos interesa, seguimos nosotros hasta el final de la gráfica, que sería 4, 4 cerrado. Y esto de aquí va a ser la intersección. La que diga la unión, esto de aquí es la unión.
Esta es la unión. La unión entre el intervalo A y el intervalo C. ¿Ya? Y asimismo, si sacamos la unión entre B y C, la unión entre B y C va a darnos el mismo caso que teníamos arriba, porque B es muy grande y B ocupa todo lo que tiene C. Entonces la unión simplemente va a ser B. Así, si tú graficas esto como unas bolitas, B es grandísima y C está dentro de B. ¿Ya? Emi, ¿alguna duda con respecto a lo que es unión? No. No, se te queda claro. Es simplemente ver la gráfica y ubicar dentro todo lo que tengas. Ujú. Sí. La unión es más fácil que la intersección, porque en la intersección tú tienes que ir viendo de dónde comienza a chocarse los colores y todo eso. En cambio, en la unión tú simplemente ves todos los colores y los pones dentro del intervalo. Comienzas a hacer un barrido desde la izquierda. Tú siempre comienzas para escribir el intervalo, comienzas desde la izquierda y vas largo recorriendo hasta la derecha. ¿Ya? Ujú. Bien, bien, bien. Pasemos entonces a lo que serían ya ejercicios. Aquí tenemos un pequeño ejercicio que es de un tema nuevo que no te estaba explicando. Te expliqué lo que es intervalo, intersección, unión, pero vamos a ver también lo que es el tamaño del intervalo. Porque los intervalos tienen un tamaño, ¿verdad? Ujú. Un intervalo tiene un tamaño, tiene un comienzo y tiene un final. ¿Diga? En este caso, en el intervalo A, ya es un nuevo intervalo A, lo cambiamos. El intervalo A, en este caso, comienza desde 4 y termina hasta 10. Diga. El tamaño del intervalo es sencillo. Esto se calcula facilito. Es una fórmula nada más que tú tienes que entenderla y la aplicas y ya te la sabes. Ya puedes decir el tamaño de todos los intervalos. Ya, mira, presta atención. La fórmula es así. Tú tomas el límite superior, que en este caso es el que se encuentra a la derecha. Va a ser 10. Llamémoslo, el tamaño va a ser igual a D. El límite superior va a ser 10. Si es cerrado, no hacemos nada. Y simplemente le restamos el límite inferior, que sería 4. Ujú. Y esta resta nos da el tamaño del intervalo, que es 6. Ya, sencillo, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? ¿Emi? No entendí. ¿Alguna pregunta con respecto al tamaño del intervalo? Una ceguatita de mi mami dice, chude, ay, pues necesitamos como desayuno, dice, y los camarones para la mujer. Ya. Vamos a ver el tamaño del otro intervalo. Cuando tú tienes un infinito dentro del intervalo, tú dices que su tamaño es infinito directamente. No haces fórmulas, no haces nada. Simplemente dices, si este intervalo tiene un infinito, su tamaño es infinito. ¿Ya? Es un tip. Para que no pases tiempo cuando te pregunten el tamaño de este intervalo, ¿cuánto es? ¿Tiene un infinito? Va a ser infinito. Y tenemos el otro caso. El otro caso también que va desde 10, pones menos 7. Aquí si recuerdas los signos, menos por menos se hace más. Te queda 10 más 7. Y te va a salir 17 como tamaño del intervalo. Diga, es fácil calcular el tamaño del intervalo. Tú simplemente restas el mayor para el menor. ¿Ves? Por eso es que no te lo había estado diciendo mucho. Porque es un tema sencillo. Simplemente es la resta del mayor para el menor y tú dices, ese es el tamaño del intervalo. ¿Qué te parece? ¿Te queda claro? Diga. Sí. Vamos, veamos un pequeño ejemplo. Del intervalo de 5 hasta 25. ¿Cuánto sería su tamaño? ¿Cuánto sería el tamaño de este intervalo? Emi.
Mande. ¿Cuánto sería el tamaño de este intervalo desde 5 hasta 25? Está abierto y cerrado. Dime. Sería solo restar 25 menos 5, ¿Y ¿verdad? por qué se resta? Porque se saca la diferencia de los espacios que tú vas recorriendo. Así, tú tienes, la recta la tienes aquí, comienzas en 5 y terminas en 25, ¿verdad? Ya, entonces tú comienzas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 25. Es como una forma fácil de contar esos saltitos que tú das dentro del intervalo. Simplemente es la diferencia. Es como que si tú tuvieras aquí el 25 y dices, ¿cuánto es el espacio que separa al 25 al 5? Son 20, ¿verdad? Es como que si tú te preguntes, ¿cuántos años es mayor mi mamá conmigo? Pones los años de tu mamá y los restas para los Mami, años ¿cuántos que años? tú tienes. 37. Ya, pones ahí, tú pones 37 como el más grande y pones tu edad como más pequeña. No sé cuántos tengas, unos 15. ¿Ya? No. ¿Cuántos? ¿Y 16. cuántos tienes entonces? Ah, tengo 36 por un año más. Yo porque tengo 14. Ya, mira. Ya, ¿y tú cómo sacas cuánto es la diferencia que hay entre la edad de tu mamá y la tuya? Los restas, ¿verdad? Restas 36 menos 14 y te sale 22. Esa es la diferencia de edad, ¿correcto? Asimismo pasa con los intervalos. Tú entras, Está coges bien. el mayor y lo restas para el menor. Diga, ahora vamos a poner otro casito Ya. de intervalo que sería cuando tienes con negativos. Vamos a escribir un intervalo aquí medio confuso, que es menos 50,1. Ya. Aquí, asimismo, tú pones el mayor. El mayor, dentro de los intervalos, el mayor siempre va a estar del lado derecho. ¿Ya? Para empezar. El mayor siempre está del lado derecho, porque el menos 1, si tú sabes, es mayor que menos 50, ¿verdad? Porque menos 50 es un número negativo. ¿Correcto? Ujú. Ya. Entonces tú vas a escribir, el tamaño de este intervalo va a ser 1 menos menos 50. ¿Verdad? Y aquí te va a quedar 1 más 50, lo que te daría 51. Entonces el tamaño de Ya. este intervalo es 51. ¿Se te quedó claro? Ya. Y el tip que te daba es que cuando un intervalo tiene infinitos, su tamaño es infinito. Nada más. Si un intervalo tiene un infinito dentro, su tamaño es infinito. Por ejemplo, de 5 hasta infinito, el tamaño de este intervalo va a ser infinito. Así sea positivo o negativo. Así sea positivo, negativo, sea racional, sea una raíz, raíz de 2 hasta infinito, su tamaño va a seguir siendo infinito. Ujú. Un intervalo que tenga un extremo infinito es infinitamente largo. ¿Correcto? Sí. Ya. Vamos ahora con lo último, que serían un par de ejercicios para sacar la diferencia y el complemento. Este es largo. Ya mira. ¿Qué? Ah, espérate. Déjame ver, ¿qué era esto? Ah, ya. Sí me acuerdo. Este es dos temas nuevos. Vamos a verlo bien bonito. ¿Qué es la diferencia y qué es complemento? Bien, son operaciones. Mira, es así mismo como la intersección y la unión. Estas dos operaciones nuevas que generalmente se ponen como el intervalo con una comilla o el intervalo con una C. A eso se le llama complemento. Ujú. Ya. Para tú poder hacer ejercicios de complemento, te tienen que dar un marco de referencia, que en este caso no está dado. Déjame ver. El Marlon que hizo esto se le olvidó poner el marco de referencia. En este caso, el marco de nuestra referencia va a ser un intervalo desde menos 10 hasta 10.
¿Ya? ¿Qué es el complemento? El complemento son todos los elementos que no pertenecen al intervalo. Así, esa es la definición de qué es complemento. Todos los elementos que están fuera de este intervalo. En este caso, el 10. Que diga el A, el intervalo A. ¿Cuáles serían todos los elementos que están fuera de ese intervalo? Si nosotros graficamos la recta, es fácil. Siempre aquí, para trabajar con intervalos, lo más sencillo es graficar la recta. Ubicamos el 0, la recta. Por eso la recta es clave saber ubicar los números dentro de la recta. Ponemos el 10 y ponemos la referencia. La referencia va desde 10 hasta menos 10, ¿verdad? Desde 10 hasta menos 10. Pintamos nuestro intervalo. Nuestro intervalo en este caso es desde 0 hasta 10. Ambos lados son cerrados, por ende ponemos una bolita cerrada. ¿Correcto? Ponemos la bolita cerrada y si va desde 0 hasta 10, va a ser todo esto pintadito. ¿Verdad? Entonces, el complemento de este intervalo va a ser lo que esté fuera, ¿verdad? Eso es lo que te vengo repitiendo todo este rato. Entonces, ¿qué está fuera del intervalo? Está fuera toda esta parte de acá. Diga. Entonces, si tu bolita aquí es cerrada, tu bolita de complemento va a ser abierta. ¿Sí la entiendes? Si tienes una bolita cerrada en el intervalo original, el complemento va a tener una bolita abierta. Y se va a ir largo hasta 10. Hasta menos 10. Ya. Sería que entonces A complemento va a ser igual abierto menos 10, 0. En este caso va a ser abierto. Porque el original tiene al 0. El original incluye al 0. Entonces el complemento no tiene que tener al 0. ¿Ya? Eso sería por la parte de complemento. No es tan difícil, es sencillo. Es simplemente agarrar el golpe y ver qué es lo que me pide y qué es lo que hago entonces. Vamos haciendo el otro complemento, el otro intervalo. Nos piden el intervalo B. El intervalo B va desde 3 hasta menos infinito. Asimismo, vamos a graficar el intervalo original con rojo. Aquí está el 0. Va desde 3 hasta menos infinito. Se va largo. Todo esto. ¿Verdad? Y vemos que el 3 es abierto en el original. En el original, el 3 es abierto. Por ende, ¿cuál es la parte que no pertenece a este intervalo? ¿La que está pintada en rojo o la que no está pintada? A ver, Emi. Una pregunta. Andrés. ¿Cuál es la parte que no pertenece al intervalo? ¿La que está pintada en rojo o la que no está pintada? La que no está pintada. La que no está pintada no pertenece al intervalo, exacto. Entonces, esta parte que no está pintada pertenece al complemento. Eso que quede claro. Si la parte que está pintada es la que pertenece al intervalo, la parte que no está pintada pertenece al complemento. Entonces, nuestro complemento, si vemos que el original tiene abierto, el complemento va a tener cerrado. Diga. Es como un jueguito. Si este tiene abierto, el otro tiene cerrado. Si aquí está cerrado, en el complemento va a ser abierto. ¿Ya? Y entonces se va largo por esta parte que no está pintada hasta 10. Y entonces el complemento va a ser desde cerrado 3 hasta 10 abierto. Porque recordemos que la referencia era con 10 abierto. Por eso es que es 10 abierto. Si aquí en la referencia te ponía un 10 cerrado, chachán, era cerrado aquí, acá también hubiera sido cerrado. ¿Ya? Pero no pasó eso. Es abierto. Se borra eso. Ya. Hasta ahí, ¿tienes alguna duda con respecto a lo que es complemento? Es simplemente graficar nuestro intervalo y lo que no está dentro de ese intervalo va a ser el complemento. ¿Ya? Lo que está fuera de lo que te piden ustedes. Lo que está fuera del intervalo es lo que tú tienes que poner como complemento. Ya. Vamos a pasar con el otro, que es la diferenciación, la diferencia entre intervalos. Vamos a restar intervalos ahora. Déjame borrar esto de aquí. Chun, 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 chun. Borramos todo esto aquí, quedémonos solo con una recta.
Nos quedamos solo con la recta de aquí. Ya. Ya. Wait a moment. Uy, borré eso. Eso no había que borrarlo. La referencia, mira, si a ti te ponen un ejercicio de complementos, siempre te tienen que dar esto. O decirte, la referencia son todos los números. Ujú. Ya, vamos a sacar la recta. Yo tengo son $20 ahí. No, yo le dije que le iba a poner más. Tenemos la resta que es entre B y C. Graficamos B y graficamos C. Primero graficamos B. Que B va, ubicamos el 0. B va desde 3 hasta infinito. Y graficamos la C, que la C va desde... Lo podemos hacer en dos rectas paralelas. Así. Una y abajito la otra. Aquí estaría el 0 y acá estaría la 7 menos 7. Déjame ver si está bien. Sí, sí está bien. Ya. Este sería C y este de aquí sería B. Este de aquí sería B y acá estaría C. Si nosotros queremos hacer la resta de esto... No. Emi, ¿estás ahí? Ya, bien. Vamos viendo. Si nosotros queremos hacer la resta de estos dos intervalos, lo que tenemos que hacer es simplemente ver cuál es el que está arriba y cuál es el que está abajo. En este caso, la operación nos indica B está arriba y C va abajo. Diga. Y lo único que nos quedaría es simplemente restar. La parte de B, al B le quitamos todo lo que tiene C. Que sería como borrar esto. Tú borras todos estos números que están por acá. Y simplemente te quedas hasta el menos 7. Menos 7 en este caso es abierto, porque el menos 7 aquí era abierto, va a ser abierto. Y entonces la resta entre B menos C es igual a un intervalo que va desde 10, ya no va a ir hasta 3, sino que se va a quedar hasta C, hasta 7, porque ya le quitó toda esa parte, se la quitó C. Desde menos 10 hasta menos 7. Ya. Y eso sería la parte de cómo se resta con intervalos. Y ahí simplemente lo demás es aplicar los que ya tenía. Sacas la resta del otro intervalo y sacas la resta y luego sacas el complemento. Aquí el desayuno. Ya, bien. Nada, a ver cómo está. ¿Sí te quedó claro esta parte de aquí? Sí. Ya. Entonces, eso de allí sería ya... ¿Tienes una idea más clara de qué es un intervalo? Con todo lo que vimos. Y ahora sí ya entiendes qué es el intervalo en sí. Emi, Mande. ya ahorita ya te quedó más claro lo que es el intervalo y cómo se funciona, se trabaja con el intervalo. Para Sí. graficarlo y todo. Acá. Ya. Emiliano. Bien, entonces nos veríamos la próxima semana. Si tienes alguna pregunta, me avisas. Pues, puedes hacer preguntas también si tienes en el grupo de WhatsApp respecto al tema que hayamos visto o cualquier cosa. Si surge alguna duda, estás haciendo algo, tienes alguna duda, tú pregúntame y ahí yo, claro, pues no te voy a responder al instante porque a veces paso ocupado, pero ahí te podría dar la respuesta. Te enviaría un audio o alguna fotito o algo. Ya. Ya, pero tampoco te voy a resolver tareas. No, no es eso. La idea es responder dudas que tengas de los temas que estamos viendo. Ya. Y entonces, gracias por prestarme atención el día de hoy. Nos veríamos la próxima semana, si Dios quiere. Y no olvides llenar la encuesta para el siguiente tema que desees ver. ¿Ya? ¿Mande? ¿Cuándo puedo ir? Ahorita mismo, si quieres. Sí, tú la llenas cuando desees. Trata de llenarla. Si tienes el tema ahorita, ya llénala de una. Sí, porque de paso yo ya voy viendo el tema, voy preparando ejercicios y eso. Entonces, hasta aquí quedaría la clase del día de hoy. Muchas gracias por prestarme atención.